Bueno, buenos días, buenas tardes, según cuando estén mirando este video. Este video corresponde a la clase asincrónica del lunes 12 de abril. ¿Sí? En este video vamos a hacer una introducción a lo que tiene que ver con el vocabulario técnico. Recuerden que la clase pasada estuvimos haciendo una diferenciación entre los tres tipos de vocabulario. Por un lado teníamos el vocabulario general, que fue con el que empezamos a trabajar la clase pasada, y que decíamos que el vocabulario general es común en cualquier área de un idioma, ¿no? Es el vocabulario que se repite y aparece en cualquier contexto. Luego dijimos que el vocabulario académico, que lo vamos a ver más adelante, es el vocabulario que aparece en en el discurso académico y científico, independientemente del área de la especialidad. ¿Sí? El vocabulario académico es común a cualquier academia, ¿sí? Entonces podemos encontrar vocabulario académico en un texto de enfermería y ese mismo vocabulario puede aparecer en uno de turismo o de ingeniería. Y luego teníamos el vocabulario técnico, que es el vocabulario específico de una especialidad, de un área del conocimiento, y que muchas veces o es diferente o es, digamos, específico del área, son palabras que no aparecen en otro contexto, o muchas otras veces son palabras que cambian su acepción, cambia su significado según el contexto del área de la especialidad, ¿sí? Entonces, hay palabras que pueden aparecer en diferentes ámbitos técnicos, pero toman un significado diferente en cada uno de ellos. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en el vocabulario técnico de la salud, de la medicina y de la enfermería. Dentro de este vocabulario técnico están las siglas, las abreviaturas y los llamados acrónimos, ¿sí? Un acrónimo son como las siglas, la diferencia es que se pronuncian como si fuera una sola palabra, ¿sí? Este es el caso de, por ejemplo, en español, SIDA, ¿sí? Si bien son SIDA, son la primera letra de cada palabra, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, se ha convertido en un acrónimo y todo el mundo se refiere a esa sigla como SIDA, ¿sí? Eso es lo que constituye un acrónimo. También otro tipo de acrónimo son palabras que se forman al unir dos palabras, ¿sí? Este es el caso en el ámbito, por ejemplo, de la informática, un bit, ¿sí? El bit viene de binary digits, ¿sí? Comparte el principio y el final. Binary digits, ¿sí? Se abrevia, ¿sí? Se usa el acrónimo BIT. Bien, los que tenemos aquí, ¿sí? Son algunos de los más comunes, de los que más aparecen, por ejemplo, AIDS, ¿sí? Que es el equivalente a nuestro acrónimo SIDA, CVA, que también en inglés se dice stroke, ¿sí? Que es en español un ACV, un accidente cerebrovascular, NHS, National Health System, es que este es el Sistema Nacional de Salud en algunos países, RBC, que son Red Blood Cells, ¿sí? Que nosotros generalmente las llamamos glóbulos rojos, STD, Sexually Transmitted Diseases, que en español usamos la sigla ETS, enfermedades de transmisión sexual, TPN, que es lo que llamamos nutrición parental, y aquí también tenemos incluidas algunas siglas de países como UK, que es United Kingdom, Reino Unido. ¿Sí? Estas son las siglas que más hemos encontrado en los artículos de investigación con los que venimos trabajando. También incluimos aquí WHO, que vendría a ser la OMS. ¿Sí? Estos son acrónimos, dado que se pronuncian como una palabra. OMS, WHO, World Health Organization. ¿Sí? Luego, dentro del vocabulario técnico, además de las siglas, las abreviaturas y los acrónimos, que son muchísimos, aquí pusimos solo los más frecuentes, tenemos algunas siglas que se usan para títulos, cargos y especialidades en enfermería. ¿Sí? Entonces aquí tienen, por ejemplo, que BN o BSN, ¿sí? Sería un licenciado en enfermería, es la abreviatura en inglés de Bachelor of Nurses o Bachelor of Sciences of Nursing, ¿sí? Que es un licenciado en enfermería. Y como esta tenemos varias, ¿sí? Tenemos, por ejemplo,
MA, que es un magíster, estos ya son títulos de maestrías y doctorados, ¿sí? Por ejemplo, DPH, ¿sí? Que es un doctor en filosofía. Se llama doctor en filosofía no porque sea de la ciencia de la filosofía, sino que los doctorados se llaman así, ¿no? Y después tenemos uno muy, muy común y muy frecuente, que es, por ejemplo, NP, Nurse Practitioner, y que fíjense que aquí tiene toda una explicación, este ya había aparecido en algunos otros ejercicios, ¿sí? Dado que no tiene un equivalente en español, nuestro sistema de salud no tiene la figura del Nurse Practitioner, porque esto corresponde a una formación de posgrado, donde el enfermero especializado en esto puede actuar en determinados problemas de salud, ¿sí? Entonces, aquí tienen una larga lista, ¿sí? La propuesta es que ustedes en sus casas la lean, la estudien, la marquen, ¿sí? Incluso vayan tratando de relacionar las que van apareciendo cuando empecemos a leer textos con las que están en este sector del cuadernillo, ¿sí? Esto está en la página empieza en la página 100 del cuadernillo, ¿sí? Y sigue 101. ¿Sí? Aquí tienen cargos, y estos no son todos siglas, por ejemplo, matron, ¿sí? Que es un enfermero jefe en Inglaterra, no se usa ni en Estados Unidos ni en Canadá, y se refiere a la jefatura del servicio de enfermería, ¿sí? Entonces, aquí tienen una explicación, ¿sí? De diferentes cargos, de diferentes especialidades y de diferentes títulos en el área de la enfermería, ¿sí? Esto estaría para que ustedes lo estudien, ¿sí? Luego tenemos aquí un glosario técnico, donde lo que les proponemos que hagan es empezar a completar el glosario. Ustedes buscan en el diccionario. Hoy en la clase sincrónica estuvimos trabajando con cómo usar un diccionario bilingüe, cómo usar diccionarios online, cómo usar traductores, herramientas de traducción como la de Google, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que les proponemos es que vayan completando para tener a mano, y de paso cuando uno registra el vocabulario lo va memorizando, ¿sí? Algunas palabras que tienen que ver, por ejemplo, con parts of the body, ¿sí? Con las partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sale, no sé, hip, que probablemente no la conozcan, y entonces el español de hip es cadera. ¿Sí? Ustedes, esto capaz que les va a llevar un tiempo, pero está bueno que se vayan familiarizando con el vocabulario. Está dividido por secciones, ¿sí? Una parte es parts of the body, las partes del cuerpo, ¿sí? Fíjense que aquí van a ver que hay algunos que tienen una doble entrada, y esto también tiene que ver con algo que vimos hoy en la clase asincrónica, ¿sí? Los diccionarios no incluyen, por ejemplo, las formas plurales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si fuera I, ojo, el diccionario solo dice I, no va a decir eyes con S para el plural, porque ese es un plural irregular. Pero puede ser que un diccionario traiga las formas irregulares de los plurales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de foot, que es el singular, probablemente el diccionario también incluya alguna nota o alguna aclaración en relación a su plural, que es feet. El plural de foot no se forma con una S, sino que es irregular. Foot, singular, feet, plural. Pie y pies. Lo mismo ocurre con diente o muela. Tooth es el singular, teeth es el plural, dientes o muelas. ¿Sí? La próxima sección que tienen aquí es Health and Healthcare Symptoms, es decir, relacionado a la salud y el cuidado de la salud, algunos síntomas como ache, que es dolor, por ejemplo. Luego tienen minor injuries, que serían algunas lesiones menores, como por ejemplo puede ser bruise, que es un hematoma o un moretón. Luego tienen treatment, algunas cosas relacionadas con el tratamiento de esas lesiones o de esos síntomas. Por ejemplo, bandage, que es un vendaje, o drugs, que son medicamentos o fármacos. Y luego tenemos también una sección que corresponde a people, es decir, las personas que están involucradas en la atención de la salud, como puede ser, por ejemplo, carer, que es un cuidador, ¿sí? Carer o caregiver es la persona que presta o brinda cuidados. ¿Sí? Luego tenemos, por ejemplo, elderly o elderly people, que se refiere a los ancianos o a los adultos mayores. ¿Sí? Aquí tenemos varias.
Sí, luego tenemos algunos places, es decir, lugares de atención de la salud, como puede ser hospital, que es transparente, pero fíjense que también tenemos el término operating theater, que parece que fuera un teatro, ¿no? Esto es un falso cognado, no es un teatro de operaciones, sino un quirófano, ¿sí? El operating theater es el quirófano o la sala de operaciones. ¿Sí? Luego tenemos algunos verbos que pueden aparecer en el entorno del cuidado de la salud, como por ejemplo allocate, que quiere decir asignar, ¿sí? Cuando se asignan recursos, por ejemplo, o camas de hospital, eso sería allocate, asignar, o assess, que es valorar o evaluar. ¿Sí? Entonces, toda esta sección, luego tenemos, perdón, me había quedado uno, los adjectives, algunos adjetivos comunes, ¿sí? Como puede ser ill, enfermo, que es muy común, ¿sí? O diseased, que también es una forma de decir enfermo, ¿sí? O healthy, saludable. ¿Sí? Entonces, la propuesta que les hacemos es que trabajen con el cuadernillo, con el vocabulario, y para ayudarlos con esto les vamos a asignar algunas tareas, ¿sí? Ahí voy a compartirles pantalla con lo que tenemos pensado para ayudarlos a estudiar el vocabulario. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a compartir pantalla. Sí, les vamos a estar subiendo esto que les voy a mostrar ahora, que es un archivo que se llama Tarea 12 de abril. Se las vamos a subir junto con este video, van a tener el archivo correspondiente a la tarea del 12 de abril, que ahora se las explico, y van a tener un PowerPoint, ¿sí? Ahí llego a explicarlo. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Primero van a tener lo que asignemos en la clase sincrónica, ¿sí? Con relación al uso del diccionario y los traductores online, ¿sí? Este tema lo trabajamos en la clase asincrónica, en la clase, perdón, virtual sincrónica, el uso del diccionario, los traductores online, diccionarios en papel, diccionarios virtuales o online. Y quienes estuvieron ausentes van a tener que realizar todo lo que corresponde a esta parte del cuadernillo. ¿Sí? Los que estuvieron en clase solamente van a tener de tarea lo que no alcanzamos a hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las tareas? Resolver la actividad 8, que está en las páginas 16 y 17, que esa es para hacer en la clase sincrónica, esto sería para los que no estuvieron. Estudiar las formas plurales, leer detalladamente las páginas 17 a 19, donde tienen ahí una explicación de algunas formas plurales que no son regulares. ¿Sí? Por ejemplo, una común que algunas veces vimos es child y children, niño y niños, o man and men, hombre y hombres, pero tienen además algunas que tienen, por ejemplo, una raíz de origen latino, como puede ser el caso de datum, dato, y data, datos. ¿Sí? Probablemente ustedes estén muy familiarizados con el término data o data, como decimos en español, y ese es un plural, ¿sí? Cuyo singular es datum, ¿sí? Un dato es datum, ¿sí? Eso lo tienen para estudiar en el cuadernillo. Luego tenemos la sugerencia de explorar los diccionarios online que sugerimos en el cuadernillo. Hay varias recomendaciones. Y también que consigan, aunque sea prestado, un diccionario en papel y empezar a familiarizarse con el diccionario, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que explicamos en la clase sincrónica en cuanto al uso del diccionario. Bien. Luego, eso en relación a lo visto en la clase sincrónica. Luego, en relación a lo que vimos recién, van a estudiar y van a completar el vocabulario técnico que va de las páginas 100 a 105, eso es lo que les mostré recién. Sí, van a ir completándolo, lo van a ir estudiando. Y para poder reforzar y repasar el vocabulario de las siglas y de los acrónimos, preparamos un PowerPoint que se llama Tarjetas Mnemotécnicas, Siglas y Acrónimos. ¿Sí? Acá me faltó agregarle, el nombre completo es Siglas y Acrónimos, porque esto es un repaso. Acrónimos. Esto es un repaso específicamente de esa parte. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las tarjetas mnemotécnicas? ¿Sí? Las tarjetas mnemotécnicas son unas tarjetas en las cuales tiene audio. Este PowerPoint tiene audio en el cual nosotros les vamos
leyendo las siglas, los acrónimos con alguna explicación. La idea es que ustedes vayan usando las tarjetas para estudiar. ¿Sí? Las van pasando y van tratando de recordar qué quería decir cada abreviatura, cada sigla. Bien, esto va a estar subido en un archivo separado. Y por último, lo que les vamos a dar es un recurso que se llama Quizlets, que ahora se los voy a mostrar, donde les pedimos que hagan algunas actividades de repaso y de consolidación de todo el vocabulario que vimos en la unidad 1. ¿Sí? En realidad elegimos de la unidad 1 algunas de las palabras, digamos, más frecuentes o más importantes para que ustedes recuerden, y armamos una actividad de repaso y consolidación. Para hacer esta actividad, ustedes tienen que entrar a este link que está acá. ¿Sí? Van a copiar y pegar el link, y el link los va a dirigir a una página. ¿Sí? Aquí les ponemos un tutorial con algunas instrucciones de uso. Ustedes al ingresar van a ver algo así. ¿Sí? Quizlet, vocabulario unidad 1, ¿sí? Donde dice fichas, aprender, escribir, ortografía, probar, combinar. Ahora se los voy a mostrar. Sí, es posible que para acceder a todo esto les pida registrarse, ¿sí? Tal vez es gratuito, es una herramienta gratuita a la cual pueden entrar tanto por el celular como por la computadora, ¿sí? Pero puede ser que por ahí les pida que se registren. ¿Sí? Ustedes deberían comenzar con la sección que dice estudiar, ¿sí? Entonces, las fichas les van mostrando el vocabulario para estudiar. Luego, aprender, la sección que se llama aprender, ayuda a memorizar las palabras con sus significados. ¿Sí? Y la categoría gramatical también está incluida en la parte de aprender. Y luego, donde dice probar, tienen varias actividades que les permite a ustedes ir repasando. Una vez que hayan estudiado el vocabulario y que hayan pasado por esto, pueden pasar a la sección que dice jugar, donde hay algunos juegos donde ustedes pueden chequear si realmente pudieron memorizar este vocabulario. ¿Sí? Entonces, aquí les voy a mostrar, a ver dónde lo tengo, aquí. Les voy a mostrar, ¿sí? Cómo trabajar con el Quizlet. Si ustedes, por ejemplo, cuando ingresan tienen vocabulario unidad 1 donde tienen las fichas, por ejemplo, adjetivo, insalubre, no saludable. ¿Sí? Y ahí ustedes van haciendo clic y van viendo todas las fichitas. ¿Sí? Unhealthy, por ejemplo. Care. Bien, una vez que van mirando, ustedes fíjense, acá tienen las fichas, ¿sí? Lo que teníamos ahí son las fichas, care, need. ¿Sí? Ustedes lo que tienen que hacer es hacer clic en la ficha para ver la definición. Por ejemplo, ¿cuál es la definición de need? Hacen clic y les explica que es un sustantivo o un verbo que quiere decir necesidad cuando es sustantivo o necesitar cuando es un verbo. ¿Sí? Entonces luego pasan a life, por ejemplo, hacen clic en la definición y les dice que es el sustantivo vida. ¿Sí? Luego de estudiar las fichas, pueden entrar a la sección aprender. ¿Sí? Vamos a esperar a ver si aquí... Bueno, está medio lento. ¿Sí? En la sección aprender, si ustedes les da, para finalizar, responder cada pregunta correctamente, entiendo, y ahí les empieza a dar, por ejemplo, una forma, ¿sí? Sustantivo, verbo, cuidar. ¿Cuál es? Life, need, outpatient o care. ¿Sí? Entonces, el sustantivo que quiere, o verbo que quiere decir cuidado o cuidar es need. ¿Sí? Entonces, era care. Me equivoqué. Esto es lo que debes repasar, me pone. Ok, entonces, leí, me adelanté. Cuidado o cuidar es care, ¿sí? Necesidad o necesitar era need. Bien, entonces, con esto van a aprender, van a repasar. ¿Sí? A mí también me mandó a repasar. Bien, cuando terminan con esto, ¿sí? Van a volver a la parte de atrás. Sí, donde van a tener, bueno, todos los otros sectores donde pueden entrar, eso que les conté antes, las fichas, aprender. Cuando terminan de recorrer esto, tal vez donde dice escribir tiene que ver con cómo se escriben las palabras, y este de ortografía que tiene acá un parlantito también tiene que ver a veces con la pronunciación de las palabras. ¿Sí? Una vez que ustedes
consideran que ya lo estudiaron, que ya lo repasaron, van a ir a la parte de jugar, donde tienen dos juegos para hacer. ¿Sí? Uno se llama combinar y otro se llama gravedad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si entran al juego de gravedad, les explica que tienen que proteger a los planetas para que no se conviertan en asteroides. ¿Sí? Entonces, ahí hacen clic en comenzar, ¿sí? Y eligen la dificultad, inician el juego, ¿sí? Entonces, ¿qué sería morbidity? Entonces ahí ponen morbilidad y apretan. ¿Sí? Entonces, si no lo alcanzan a escribir antes de que llegue al planeta, digamos, ahí perderían. ¿Sí? Entonces, respuesta correcta, sustantivo, morbilidad. ¿Sí? Y así con todo. Bien, entonces, esta sería, vamos a dejar de compartir pantalla acá, esas serían las tareas que tienen asignadas, ¿sí? Lo que quedó de la clase sincrónica en relación al uso del diccionario, lo que vimos hoy en relación al vocabulario técnico, las tarjetas mnemotécnicas para estudiar las siglas, las acepciones y todo eso, y los juegos y las actividades que están en el recurso Quizlets. ¿Sí? La clase que viene, la semana que viene, vamos a darle un cierre a la unidad 1 y ya vamos a estar empezando con la unidad 2. ¿Sí? Así que bueno, cualquier consulta nos consultan por cualquiera de los medios.